virología también. Y vamos a avanzar a un tema que es el género Mycoplasma. Que habíamos hablado de este género. Cuando avanzamos la primera clase. Era el único género que no tenía pared celular. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de pared celular, hablamos que todas las bacterias tienen pared celular, pero esta es una bacteria especial. No tiene pared celular. Vamos a empezar con un caso clínico diciendo, es un paciente, un estudiante de medicina de 20 años y consulta por la siguiente sintomatología: tos seca, o sea, sin expectoración, pero persistente, o sea, de mucho tiempo, desde hace 10 días, cefalea, febrícula, malestar general. O sea, no es mucha la clínica del paciente, pero se hace una radiografía de tórax y en la radiografía se ve que tiene infiltrados pulmonares extensos. O sea, recién la radiografía dice cómo puede un paciente verse relativamente bien teniendo una radiografía de tórax bastante infiltrada. ¿Por qué algunos pacientes con neumonía, que la neumonía no es cosa, no es un chiste, la neumonía es una infección seria, pero hay algunos pacientes que siguen asistiendo a clases y al trabajo incluso con ese cuadro de neumonía, con ese infiltrado pulmonar en la radiografía de tórax? ¿Y qué bacteria puede producir esa neumonía? Podemos decir neumonía ambulatoria. ¿Por qué ambulatoria? Porque el paciente no está internado, el paciente sigue caminando, sigue andando, ¿no? Entonces, hoy día vamos a estudiar una bacteria que es la que produce ese tipo de neumonía ambulante. El paciente puede seguir caminando, puede seguir asistiendo a clases, puede seguir, porque la clínica no es llamativa, ¿no? Durante años se creyó que esa bacteria era un virus. ¿Por qué? Porque la mayoría de las bacterias, ¿qué son lo que tienen? Pared celular, membrana citoplasmática, su citoplasma con ribosomas, a veces con plásmidos, y dentro está el núcleo, que es un filamento de ADN, la mayoría de las bacterias. Pero esta es una bacteria muy especial que no tiene pared celular. Se pensó que esta bacteria era un virus, porque como vamos a ver más adelante, los virus no tienen pared celular, ¿no? Entonces, carece completamente de pared celular y se llama Mycoplasma pneumoniae. O sea, pertenece a este género que vamos a estudiar ahora, género Mycoplasma. El más importante y el que vamos a estudiar con mayor amplitud es el Mycoplasma pneumoniae, que es el que produce la neumonía así con tos seca. ¿Qué se llama esa neumonía con tos seca? Neumonía atípica, ¿no? Pero también existen otros micoplasmas, Mycoplasma genital, Mycoplasma hominis y ureaplasma. O sea, también es del género Mycoplasma, pero se llama ureaplasma urealyticum. Estos tres producen infecciones del tracto genital, urogenital. Este es el único que produce neumonía, infecciones del aparato respiratorio, y también produce otras infecciones extrapulmonares como neumonía hemolítica, ¿no? Y vamos a ver otras enfermedades más. Pero vamos a estudiar a esta bacteria importante que carece de pared celular y es el principal productor de neumonía atípica. En la anterior clase habíamos avanzado clamidia, género clamidia, y la clamidia pneumoniae producía también neumonía
¿no? Esta es otra de las bacterias características que produce neumonía atípica. Entonces, ustedes al salir de esta clase van a ser capaces de describir las características generales de todo este género Mycoplasma, de todas, no solamente Mycoplasma pneumoniae. Diferenciar las especies de importancia médica, que aquí ya se las puse en la pizarra. Explicar la patogenia, cómo se produce la infección del Mycoplasma pneumoniae. ¿Qué cuadros clínicos produce? Ya hemos dicho neumonía atípica y otros cuadros extrapulmonares. ¿Qué pruebas diagnósticas? Al ser una bacteria que no tiene pared celular, no se puede pedir cualquier prueba diagnóstica. Y aplicar medidas de prevención y tratamiento. Entonces, para diferenciar un poco el género Mycoplasma de las otras bacterias, fíjense, en la parte izquierda tenemos las bacterias que ya hemos estudiado, las que están en la tablita de la adquisición de grano. Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Clisteria pneumoniae, todas las bacterias. Y aquí en la parte derecha de esta tabla está el Mycoplasma. Se ha hecho un cuadro comparativo para ver en su estructura, por ejemplo, cuál es la diferencia. Esta tiene, como les decía, una pared celular rica en peptidoglicano. Esta no tiene pared celular, no tiene peptidoglicano, por eso es que no se utiliza la tinción de Gram para su observación. Su pared celular, o sea, como no tiene pared celular, tiene una membrana que es rica en esteroles, especialmente colesterol. Y al no tener pared celular, no tiene forma definida. Es pleomórfico, puede adoptar la forma de un coco, de un bacilo, ni de coco ni de bacilo, ¿no? En cambio, estas, al tener una pared celular rica en peptidoglicano, adopta una forma definida, puede ser coco, puede ser bacilo, ¿no? Entonces, esa es una de las diferencias más importantes. Ahora, otra diferencia, en los medios de cultivo, estas bacterias tradicionales, convencionales, se cultivan en los medios actuales, agar sangre, agar chocolate, agar mascombe, y crecen rápidamente, en 24 horas, la curva de crecimiento bacteriano, y se mueven mediante flagelos, tienen flagelos. En cambio, el Mycoplasma pneumoniae, al no tener pared celular, dijimos que es más pequeño que las bacterias, tiene forma pleomórfica y se cultiva, pero no en medios convencionales como el agar sangre, el agar chocolate, sino se cultiva en medios que tienen colesterol, que tienen esteroles, y su crecimiento es sumamente lento, no crecen en 24 horas. Por eso la prueba del cultivo no es la prueba estándar de oro para cultivar Mycoplasma pneumoniae. Para su diagnóstico de laboratorio pedimos una PCR mejor. En cuanto a las enfermedades clínicas que producen, el Streptococcus pneumoniae, por ejemplo, produce la neumonía neumocócica, que es una neumonía típica, tos con expectoración, fiebre y dolor en punta de costado. En cambio, el Mycoplasma produce neumonía atípica, que es tos seca, febrícula, malestar, ¿no? Además, las otras especies producen infecciones en los genitales, urogenitales. ¿Y qué más podemos decir? Estas bacterias son, al tener pared celular, pueden utilizarse para su tratamiento antibióticos beta-lactámicos, que actúan como cilio blanco de acción sin pared celular. Este, al no tener pared celular, es resistente natural a los beta-lactámicos. No pueden utilizar ustedes, si tienen un paciente con neumonía atípica, no pueden utilizar imipenem, meropenem, ceftriaxona, no pueden utilizar porque no hay donde actúe. En cambio, para eso se utilizan macrólidos, por ejemplo, la acitromicina, se utiliza tetraciclina como la doxiciclina, o se utilizan fluoroquinolonas como la levofloxacina, ¿no? Entonces, resistente natural a los beta-lactámicos. Esas son las principales diferencias. Ahora, aquí tenemos a los
micoplasmas, las especies que ya están en la pared. Dijimos, Mycoplasma pneumoniae, como su nombre indica, produce neumonía atípica. El Mycoplasma hominis produce infecciones genitourinarias, especialmente en el hombre. El Mycoplasma genitalium produce uretritis no gonocócica. ¿Se acuerdan ustedes que cuando un paciente, los de la 1, ¿usted es de la 1? ¿Qué ha avanzado esta mañana? Infecciones en el tracto genital. Ya, ¿cuál es la principal infección en el hombre? La uretritis. ¿En quién va a pensar? ¿Cómo sabe usted que es uretritis? ¿Qué signo clínico tiene? Hay una secreción amarillenta. Secreción amarillenta que sale por la uretra en el hombre. Entonces, cuando usted tenga en su consultorio un paciente con secreción amarillenta, ¿en quién va a pensar primero? Este paciente tiene ¿qué? ¿Qué dicen? ¿Usted? ¿En quién van a pensar, chicos? ¿En qué? En gonorrea. Entonces puede ser una uretritis gonocócica. Ese es el primer lugar. Pero si el laboratorio les dice no es Neisseria gonorrea, entonces, y el paciente tiene secreción, entonces van a pensar en una uretritis no gonocócica, o sea, no es producida por Neisseria gonorrea. Entonces, en el caso de que no sea Neisseria gonorrea, esta es una de las bacterias, Mycoplasma genitalium. O también puede ser Ureaplasma urealyticum, de este mismo género, ¿no? Infecciones urogenitales, Mycoplasma genitalium o Ureaplasma urealyticum o también Mycoplasma hominis. Entonces, cuando yo les pregunte, cite 2, 3 microorganismos productores de uretritis no gonocócica, no me pongan pues Neisseria gonorrea. Si estamos diciendo no gonocócica, ¿no? Pero lo digo por experiencia, me siguen poniendo Neisseria gonorrea. Si estamos diciendo no gonocócica, vuelvo a repetir, este es el único que produce infecciones respiratorias. Los otros 3 producen infecciones urogenitales. Y este cuadrito es un resumen de lo que ya hemos dicho hasta el momento. Tenemos las 4 especies de género Mycoplasma. Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma genitalium y Ureaplasma urealyticum, ¿no? Entonces, ya hemos dicho que el único que afecta a los pulmones o al aparato respiratorio produciendo neumonía atípica es el Mycoplasma pneumoniae. Produce daño celular a nivel de los pulmones. Ya hemos dicho que es pleomórfico, de crecimiento lento, no tiene flagelos, sino unos apéndices con los cuales se adhiere y produce hemólisis beta. En cuanto al tratamiento, resistencia a los beta-lactanos. Todos tienen resistencia a los beta-lactanos. En cambio, los otros 3 producen infecciones en los genitales. En el hombre, uretritis no gonocócica. En la mujer, produce cervicitis no gonocócica. ¿No? Cervicitis no gonocócica, porque otro que produce cervicitis también es la Chlamydia trachomatis no gonocócica y también la gonocócica que produce la Neisseria gonorrea. Entonces, todos en común tienen que son pleomórficos, su crecimiento es lento y son resistentes a los beta-lactanos. Les sugiero tomar una foto a esto que se resume de todo lo que estamos hablando. ¿Ya? Bueno, entonces, el Mycoplasma pneumoniae, ya hemos dicho como característica que no tiene pared celular,
es aerobio, es intracelular. ¿Qué quiere decir eso? Necesita ingresar dentro de una célula, ¿no? Igual que la clamidia trachomatis. Es de crecimiento lento y requiere que si se lo va a cultivar, no se cultiva en un medio convencional, sino requiere medios que tengan esteroles. Su hábitat es el tracto respiratorio humano, o sea, por eso se llama Mycoplasma pneumoniae, porque produce infecciones en el tracto respiratorio. Por lo tanto, la fuente de infección, ¿qué va a ser? Las gotitas de fluido de saliva y la vía de transmisión va a ser la vía aérea o vía respiratoria. Bueno, ¿qué factores de virulencia tiene? ¿Por qué produce las enfermedades este Mycoplasma pneumoniae? Porque tiene una adesina como factor de virulencia. El principal factor de virulencia es esta adesina, ¿no? Esta adesina P1, que es mediante la cual se adhiere, porque no tiene fibras. Entonces tiene una adesina mediante la cual se adhiere al epitelio. Adesina P1. Pero además produce una toxina CARS, que es la responsable del daño celular y la inflamación. Bueno, ¿y cómo se produce la infección? Tenemos al paciente con neumonía atípica que elimina las gotitas respiratorias y tenemos al paciente sano que respira esas gotitas respiratorias. Ingresa a su aparato respiratorio, se adhiere por medio de ¿qué? De la adesina P1. Se adhiere, produce su toxina CARS y esa toxina produce daño ciliar, la inflamación y la tos seca persistente. Se puede decir que es una tos crónica, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuevamente el reservorio es el ser humano, o sea, el paciente enfermo es el que elimina las gotitas de flujo contaminadas con Mycoplasma pneumoniae, ingresa al huésped susceptible a través de la vía respiratoria. ¿Y dónde se producen generalmente estas infecciones? En los lugares donde hay hacinamiento, es decir, en las escuelas, como cualquier infección respiratoria, en las universidades, en los cuarteles, en las residencias estudiantiles. O sea, si hay una persona enferma por el hacinamiento en el que se está, es un riesgo para que exista una infección. Bueno, ya hemos dicho, el principal cuadro clínico, ¿cuál es? Neumonía atípica. Pero también puede producir otras infecciones respiratorias fuera de la neumonía atípica, la faringitis o la traqueobronquitis con menos frecuencia. Y por eso se llama a esta neumonía ambulante. ¿Por qué se llamaba ambulante? Porque el paciente clínicamente está bien, puede ir a trabajar, puede ir a estudiar, pero su radiografía está con infección, ¿no? Está con... Fíjense, esta es una radiografía, todo lo que ven negrito es normal. Esta es una radiografía normal, tiene oxígeno en los pulmones aquí, y hay una infiltración, ya están blancos, ¿no? Entonces ese paciente se llama neumonía ambulante. ¿Por qué? Porque puede ir a trabajar, puede ir a estudiar, puede seguir andando. La clínica no es tan severa, pero sí, si se hace una placa radiográfica, se ve grandes infiltrados pulmonares. La tos seca es persistente, fiebre moderada, cefalea y fatiga. Así se puede ir a trabajar, ¿no? Pero también puede producir infecciones extrapulmonares, como ya dijimos, anemia hemolítica. ¿Qué significa? Destrucción de los glóbulos rojos, ¿no? Al haber destrucción de los glóbulos rojos, se bajan los glóbulos rojos en su población y por lo tanto se produce una anemia. Miocarditis, meningoencefalitis, exantemas. Esas son infecciones extrapulmonares del Mycoplasma pneumoniae. Bueno, ¿y qué hago? ¿Qué pido cuando sospeche de una de estas infecciones? Ya hemos dicho, no podemos pedir cultivo bacteriológico porque es una bacteria especial, no tiene pared celular. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La muestra no puede ser el punto. ¿Por qué? Porque es tos seca.
realmente un hisopado nasofaríngeo. O sea, bien profundo, igual que se sacaba para el COVID, un hisopado nasofaríngeo. Porque ahí vamos a encontrar la bacteria. El esputo no es recomendable porque no produce esputo el paciente, esto sí. ¿Y qué voy a pedir? El de elección, el gol estándar es la PCR. ¿Por qué? Porque es una prueba que detecta el ADN de la bacteria y lo identifica. Pero como es una bacteria que puede producir una tos persistente, o sea, durante un largo tiempo, ya puede formar anticuerpos el paciente. Si no se tiene PCR, entonces se pide higiene y serología, se da tiempo al paciente a que forme los anticuerpos. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Ya dijimos que no tiene pared celular, resistente natural a todos los beta-lactámicos. Entonces, ¿cuál es la sugerencia cuando ustedes tengan un paciente que sospechan de Mycoplasma pneumoniae? Les digo que este no es como una neumonía por neumococo, donde uno puede pedir cultivo de esputo porque el paciente está expectorando. Fácil diagnóstico mediante un cultivo en 2 días. Este es un paciente que no expectora, no tiene muestra. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pedir una radiografía de tórax como cualquier neumonía y pedir si el paciente tiene una PCR, si es que no el paciente, si el paciente de placa, y si el paciente, y si el centro hospitalario consta de una PCR, ¿no? Que no todos cuentan. No dar beta-lactámicos, resistente natural. Antibióticos efectivos, hemos dicho, los macrólidos como acitromicina, la claritromicina, tetraciclinas como la doxiciclina y las fluoroquinolonas como el levofloxacina. De todas las quinolonas, cuando ustedes tengan una infección respiratoria, la que mejor biodisponibilidad tiene en el aparato respiratorio es la levofloxacina. En cambio, la norfloxacina y la ciprofloxacina más se utilizan para infecciones urinarias. Alcanza una alta concentración en orina. Pero la levofloxacina es la mejor para infecciones respiratorias. Pregunta de examen. Prevención, como toda infección respiratoria, ¿no? Aislamiento respiratorio. O sea, si hay una persona que sospechamos que está tosiendo todo el tiempo, es mejor alejarse, usar barbijo, lavarse las manos, aislamiento relativo y educación sanitaria. Importantísima la educación sanitaria. Eso es lo que estamos haciendo a través de los videitos. Educación sanitaria, ¿no? Para prevenir estas infecciones, que la gente sepa que existen estas infecciones y cómo puede cuidarse, ¿no? Hemos hablado de infecciones virales, hepatitis virales, hepatitis por bacterias, hemos hablado del lavado de manos, ¿no? De la esterilización de la desinfección. Nos volvemos al caso inicial con el que hemos empezado la clase. Universitario de 19 años con tos seca, cefalea, fiebre moderada, radiografía compatible con neumonía. Ahora ya pueden contestar esas preguntas que estaban al principio, ¿no es cierto? ¿Cuál puede ser el agente causal? Mycoplasma pneumoniae. Streptococcus pneumoniae. Mycoplasma. Mycoplasma pneumoniae. Principal factor de virulencia. La P1, adesina P1, ¿no? Prueba diagnóstica de elección. PCR. Tratamiento recomendado. Con levofloxacina. Roxitromicina. O acitromicina, perdón, acitromicina. Y claritromicina. ¿Cuál tetraciclina? ¿Cuál tetraciclina? Doxiciclina. ¿Cuál quinolona? Levofloxacina. Bueno, a ver ahí. La principal característica del género Mycoplasma, ¿cuál es? Ausencia de pared celular. Mycoplasma pneumoniae es
es una causa frecuente de Neumonía típica. neumonía atípica. La adhesina principal, ¿cuál es? B1. B1. La transmisión ocurre principalmente por Gotitas respiratorias. gotitas respiratorias. La manifestación clínica más frecuente es Neumonía atípica. ¿cuál? Neumonía atípica. Neumonía atípica. El método diagnóstico más sensible es PCR. PCR. Los beta-lactámicos son ineficaces porque No posee pared. pared celular. El tratamiento de elección, ¿cuál es? Acitromicina. Acitromicina. No puede ser penicilina, no puede ser metronidazol ni rifampicina. Una manifestación extrapulmonar posible, ¿cuál es? Anemia hemolítica. Entonces, Mycoplasma pneumoniae es una bacteria única, carece de pared celular, produce neumonía atípica o ambulatoria y no responde a antibióticos beta-lactámicos. ¿Queda clarísimo? Sí. Su diagnóstico se basa principalmente en PCR y su tratamiento en macrólidos, tetraciclinas y fluoroquinolonas. ¿Está clarísimo? Sí. Bueno, entonces, hemos terminado.